A continuación, invito a pasar, por favor, al señor Holden Fraser, presidente de All God's Children International. Estamos tan emocionados de estar aquí hoy en sociedad con la Procuraduría General y el Instituto Karen Purvis para el Desarrollo de los Niños de la Universidad Cristiana de Texas. All God's Children Internacional ha estado ayudando a los niños y a las familias durante los últimos 28 años a través de 24 países, con la misión de servir a cada uno de ellos de manera que ellos puedan recibir el amor y el cuidado que se merecen. Yo personalmente he ayudado a los niños en este campo desde 1996 y tengo que decir que estar hoy con todos ustedes aquí es un momento y un recuerdo que jamás voy a olvidar. Hemos visto de primera mano el impacto tan increíble y que cambia vidas que el modelo de intervención relacional con base en la confianza ha hecho en las vidas en todos los niños y las familias en todos los países, en todos los condados de los Estados Unidos. Además, durante el último año, AGCI se ha sentido honrado de traer el modelo TBRI a Colombia. Nosotros estamos realmente emocionados de ver que este esfuerzo llega a la vida. Estamos honrados de tener representantes de la universidad más importante en trauma aquí con nosotros hoy. Estos son expertos increíbles que han dedicado su vida a entrenar a otros en el modelo tan poderoso que se conoce como TBRI. Darren Jones, el primer conferencista, se unió al Instituto Karen Purvis en el 2014 y ha sido una parte integral en la enseñanza y mostrar TBRI a todas partes de los Estados Unidos y en el mundo. Antes de volverse un entrenador en el instituto, Darren gastó 12 años ayudando a las familias y a los jóvenes dentro de ambientes supervisando familias y entrenando jóvenes y familias. Él tiene un máster en trabajo social de la Universidad Spalding de Louisville, Kentucky, y está siendo candidato para un PhD en el campo de consejería y educación de consejeros en la Universidad de Texas. Amanda Purvis se unió al Instituto Karen Purvis en 2017. Amanda obtuvo su grado en trabajo social en la Universidad de Denver, Colorado. Para cuando empezó a trabajar en el servicios para cuidado de los niños, pasó después al cuidado sustituto y el apoyo post adopción cuando una década después. Antes de esto, ella ahora se ha dedicado su vida a entrenar a los profesionales. Tienen que subir el volumen ellos. Realmente es un honor, como ya dije antes, estar aquí con ustedes y solamente le quiero dar un agradecimiento especial a tantos amigos tan queridos que están en esta audiencia porque realmente esto es un sueño que hemos tenido durante muchos años. Muchas gracias por eso. Entonces, sin más, quiero invitar al señor Darren Jones a que suba aquí al escenario. Buenos días. Bueno, primero que todo, quiero decir que estoy muy honrado de estar aquí en Colombia y de poder estar con ustedes. Y esta mañana ha sido muy poderoso estar aquí sentado escuchando una punta del espectro en la que todos podemos estar de acuerdo en decir que hay mucha complejidad en los sistemas, en el sistema, en las vidas de nuestros niños y nuestras familias. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero la esperanza y una de las cosas que hemos vivido una y otra vez en el Instituto Karen Purvis de Desarrollo Infantil es que aun cuando tengamos problemas complejos, hemos llegado a un lugar de comprensión del cuidado informado en trauma para poder entender el TBRI, la intervención relacional basada en la confianza, y que hay esperanza porque tenemos soluciones a los problemas complejos de los cuales estaban hablando ustedes hoy aquí en el panel. Así es que lo que quiero compartir es un pedacito de mi camino
en la medida en que yo adopté estas prácticas de TBRI hace unos 10 años. En ese momento yo estaba trabajando en el instituto en los Estados Unidos y durante muchísimos años trabajé, como ustedes escucharon en la institución, en la introducción, en instituciones de niños que vienen de lugares y de situaciones muy complejas en diferentes áreas y diferentes orígenes. Para darles una comprensión, los años pasaban y yo mismo y el personal, los cuidadores, los padres, estábamos tomando decisiones sobre los niños, estábamos teniendo interacciones, estábamos interactuando con los niños que les estaba haciendo más daño a los niños, de más mal que bien. Así es que les quiero dar un ejemplo de lo que era el día a día, de las interacciones del día a día con los niños que habían sido abusados, abandonados o traumatizados. Hay un niño particular que siempre, con los que yo empecé a trabajar en una institución, porque para mí me cambió la vida. Cambió la vida para los adultos que estaban atendiendo a los niños en diferentes partes del sistema. Entonces, nosotros teníamos niños que habían sido abusados sexualmente, físicamente, abandonados, producto de negligencia, y llegaban a nuestro programa y algunos de los comportamientos que veíamos eran: no hay nada que haga que dé más dolor que un niño de 10 años que esté en una autopista, en el puente, con un pie, diciendo que se quiere tirar por el puente, que no quiere vivir. ¿Por qué me quiero quedar acá si a mí nadie me ama, nadie me quiere, nadie le importo? No hay nada más doloroso, más impactante que un ser humano, y más si es un niño. Ayer les compartí la historia de un niño de 4 años con un cuchillo en el cuello, comunicándonos a nosotros y a los adultos en el cuarto, diciendo, un niño de 4 años diciendo: si se dan un paso más hacia mí, yo cojo este cuchillo y me lo meto en el cuello, yo sé cómo hacerlo. No hay nada más doloroso que tener a un niño de 7 años sentado en un escalón al final del día escolar y tener que decirle a este niño, después de que ha pasado por múltiples hogares, instituciones, hospitalizaciones psiquiátricas, tener que decirle que sus parientes que lo iban a adoptar han decidido hoy en el juzgado que ya no quieren, que tiene que seguir viviendo en una institución y nosotros no sabemos qué va a pasar con su vida de aquí en adelante. Así es que estas cosas que suceden una y otra vez diariamente durante años, cuando hablamos de trauma complejo, lo estábamos viviendo como los adultos, trabajadores de casa, trabajadores sociales, psicólogas, jueces, el equipo legal. Todos los que teníamos algo que ver con la vida de estos niños estábamos siendo impactados por los más complejos que sucedían en el día a día con base en los antecedentes de trauma. Así es que un día, uno de mis compañeros de trabajo se acercó y me dijo: Darren, quiero que usted vaya conmigo a este entrenamiento. Y era algo parecido a lo que tenemos hoy aquí. En ese momento yo estaba tan estresado en mi trabajo, estaba abrumado debido a los problemas tan complejos que había en el sistema de bienestar infantil. Mi primer pensamiento fue: yo no quiero ir a otro entrenamiento y a oír a alguien seguir hablando de los problemas de nuestros niños y de nuestros padres. Y el motivo era que, como lo expliqué hace un minuto, yo estaba viviendo los traumas, los problemas todos los días. Yo no necesitaba hablar de problemas, yo quería soluciones. ¿Es correcto? Entonces, de alguna manera, yo dije, bueno, voy a ir a este entrenamiento
Y en mi mente, como yo estaba tan estresado, lo único que yo pensaba era, bueno, por lo menos son 6 horas de sentarme en un salón y descansar de mi trabajo. Y ese fue el motivo por el que fui al entrenamiento. Y estoy tan feliz de haber ido. Mientras que yo estaba sentado ahí, como están ustedes sentados hoy, yo estaba escuchando a la doctora Karen Purvis, que es la fundadora del Instituto de Desarrollo Infantil en la Universidad Cristiana de Texas. Y esto fue una de las cosas que ella dijo y fue lo único que yo recuerdo de ese entrenamiento de 6 horas. Ella dijo, nuestros niños sangraron antes de que llegaran a nosotros. Ellos no deben sangrar bajo nuestro cuidado. Cuando ella dijo eso, realmente me llegó al corazón, penetró mi corazón de una manera muy importante, porque lo que yo sabía era que yo tenía un niño de 10 años, ella tenía un pie a punto de saltar de un puente diciendo que se quiere morir, que no quiere vivir, que no tiene sentido porque nadie la quiere. La forma en que nosotros estábamos respondiendo como organización y como institución y como profesionales, como sistema, estábamos generando más trauma y más daño a los niños. En ese momento decidí que tenía que parar ese sangrado de los niños. Y había momentos antes de informarme sobre el trauma, de que yo pensaba acerca de las interacciones que estábamos teniendo con los niños y yo decía, yo creo que los niños estarían mejor en el sitio donde estaban originalmente, porque nuestro sistema les está generando mucho daño. Y voy a hablar acerca del daño del que yo estoy hablando, no de hacerles daño físico, aunque había momentos en que interactuábamos de manera que nos sosteníamos físicamente y que podríamos estar disparando el abuso físico en el pasado, el abuso del pasado. Había componentes físicos y había el estrés tóxico que estábamos añadiéndole al cuerpo y ellos ya habían experimentado y habían vivido eso en sus casas, en los ambientes de donde ellos venían. Entonces nosotros teníamos que tomar decisiones y decir, tenemos que trancar ese sangrado de los niños, ese dolor. Mi reto era, yo los invito a ustedes, su reto es que los padres y los niños en Colombia, nosotros llegamos aquí el domingo y creo que la cantidad que me dieron es que cerca de 12.000 niños en el sistema de bienestar. 12.000 niños, 120.000 niños en el sistema de bienestar infantil. Quiero que piensen en eso. En la medida en que ustedes piensan en esos 120.000 niños que se encuentran en bienestar y sus padres, porque no podemos olvidarnos de sus padres. Y esto es lo que sabemos nosotros ahora acerca del trauma. Los padres de los niños que ustedes atienden, esos 120.000 niños que ustedes atienden, es muy probable que los padres de esos niños han vivido un trauma similar al de sus hijos. Así es que ahora ustedes se encuentran aquí en un tema, un ciclo generacional de trauma. Quiero que piensen acerca de estas 3 preguntas a lo largo del día. ¿Ustedes comprenden el impacto del trauma complejo? Quiero que piensen en eso. ¿Ustedes realmente comprenden el impacto del trauma complejo? Ustedes, su organización, su gobierno, su sistema de gobierno, tiene una comprensión de cómo la atención informada en trauma puede cambiar las vidas de los niños y las familias. La tercera pregunta que les quiero hacer, ustedes como personas, o la organización para la que trabajan, el sistema en el que trabajan, escuchamos eso en el panel, tienen políticas, procedimientos, procesos,
Ustedes toman decisiones para sus hijos, para sus niños y sus familias que están informadas en trauma. Y si la respuesta es no a alguna de ellas, quiero que piensen bien la información que vamos a compartir hoy. Bueno, esto es... Me equivoqué de computador, perdón. El primer paso para comprender cómo desarrollar un sistema de cuidado para nuestros niños informado en trauma, pues tenemos que comprender qué es el trauma. Y quiero leer esta definición. Es la gama de experiencias. En la medida en que yo leo esto, piensen ustedes en ese niño, en el sistema de bienestar. La gama de experiencias de maltrato, violencia, abuso y agresión y negligencia encontradas por niños y adolescentes, incluidas las de tipo físico, sexual, emocional y el incesto. Agresiones en la comunidad, los pares y la escuela, la intimidación y el acoso escolar severo, negligencia médica, física y emocional grave, presenciar violencia intrafamiliar, así como el impacto de las interrupciones graves y generalizadas en la prestación de cuidados como consecuencia de enfermedad mental grave del cuidador, el abuso de sustancias, conductas delictivas o separación abrupta o pérdida traumática. Levanten la mano si uno de esos 120,000 niños en el sistema de bienestar ha vivido alguna de estas experiencias traumáticas que acabo de leer. Todos. Todos. Esta es una definición de trauma complejo que me gusta. Viene del sistema de centro de trauma en Boston, Massachusetts. Y el motivo por el cual me gusta esta definición es porque habla de diferentes, de los traumas más comunes a nivel personal. Por lo tanto, les voy a dar un ejemplo, porque en la medida que vamos hablando hoy, aunque hablamos sobre el sistema, tenemos una comprensión acerca de lo que cómo puede ser el trauma en la casa, en la comunidad, en la escuela, para que podamos hacer la conexión con el trauma en la vida real, en la práctica. Había 2 hermanos que llegaron a la institución y 3 meses después yo estaba en un juzgado y el abogado de los hermanos les dijo, miren, díganle a los niños, miren estas fotos y miren las condiciones en las cuales los niños estaban viviendo. Y cuando yo vi esas fotos, esto fue lo que yo vi. Vi 2 niños de unos 8, 10 años, 9 años, que habían dejado a su madre y a su padre debido a las drogas y el alcohol. Los dejaron con sus abuelos. La abuela es cuadriplégica, no tiene piernas, no tiene brazos, no le sirven. Los niveles diarios de los niños eran cambiar sus pañales, alimentar a la abuela, darle las medicinas y satisfacer sus necesidades. El abuelo, para poder tener plata, trabajaba con unas cabras. Y yo miraba las fotos y estaban las cabras dentro de la casa. También por todo el piso había heces de humanos por toda la casa. El refrigerador, la nevera, la cocina, tenía basura por toda la casa. El área de adelante era solo basura, porque ellos simplemente sacaban la basura de la casa hacia la parte de adelante. Cuando las autoridades llegaron para llevarse a estos niños, tomaron fotos
Les tomó como 1 hora porque estaban llenos de popó en sus pies, llenos de popó de animal y de gente. Esos niños los sacaron, llegaron a la institución y no fue sino hasta que yo empecé a tener ese tipo de experiencias de primera mano con los niños que comprendí que esas experiencias no eran solamente una vez, no era un evento de una sola vez, no era para esos niños. Ellos entraron al sistema a los 9, 10 años, probablemente habían vivido en esas condiciones durante 9 o 10 años. Esas condiciones tienen efectos adversos, evolutivos adversos en estos niños. Por ejemplo, estos niños nunca, a los 9 o 10 años, nunca habían tenido ningún tipo de escolarización formal. Así es que evolutivamente, cuando uno piensa acerca del cerebro, cuando dejamos a ese niño en la escuela, la expectativa es que evolutivamente será un niño de 9 o 10 años, pero realmente ellos estaban funcionando a un nivel evolutivo de un niño de 2 o 3 años. Esas experiencias de trauma, y esto es la parte más importante de lo que yo estoy diciéndoles a ustedes ahorita, quiero que realmente tengan esto claro, porque es el componente personal de esta definición. Esto significa, nosotros decimos que si el daño ocurre a través de las relaciones, la única forma en que se dará una sanación profunda es a través de una relación. Quiero ponerles esto en contexto. Eso significa que cuando estos dos niños llegan a nuestra institución, nosotros les podemos dar lo que nosotros llamamos cuidado instrumental, lo que significa comida, agua, cama, ropa, un techo sobre su cabeza. Y todas esas cosas son maravillosas y las necesitamos. Pero si yo no conecto eso con las relaciones, si ese componente instrumental no lo mezclo con un cuidado amoroso a estos niños, ellos nunca sanarán. Punto. No lo duden. Hay mucha ciencia e investigación que soporta esta declaración que estoy haciendo. Así es que es dificilísimo. ¿Qué hacemos? Tenemos que continuar obteniendo conocimiento y comprensión con el fin de lograr una sanación profunda. Uno de los primeros pasos que tenemos que comprender son los 7 factores de riesgo. Las primeras 2, un embarazo difícil, un parto difícil. Quiero hablar acerca de ellos a través de algunos ejemplos. Pensemos acerca de esto. Uno tiene un padre. Levanten la mano si ustedes son padres, si tienen hijos propios. Piensen acerca de esto. Y quiero compartir con ustedes, antes de meterme a los factores de riesgo, quiero hacer esta renuncia. Parte de la información sobre trauma y estos factores de riesgo no solamente afecta a los niños y a las familias y a los niños, al sistema de bienestar, también los impacta a ustedes como personas, los afecta como personas. Yo tengo antecedentes de trauma. ¿Por qué eso es importante, Darren? Una de las cosas que yo compartía ayer es que las personas que están heridas no pueden ayudarle a las personas que están heridas. Así es que si yo quiero ayudarle a un niño que está herido, tengo que empezar con mi propia sanación. Así es que embarazos difíciles, nacimientos difíciles. Digamos que hay una mamá que tiene 23 años. Tiene 3 meses de embarazo. A los 3 meses de embarazo, ella vive en un hogar y su novio o su esposo es extremadamente violento.
Es agresivo verbalmente, físicamente hacia ella. En ese mismo hogar hay abuso de alcohol. La madre toma alcohol diariamente. Ella vive en una comunidad en donde hay violencia alrededor, afuera, justo al lado de ella. Y esta madre tiene un embarazo de 3 meses. Así es que ella tiene un bebé en su útero. Quiero que piensen acerca de los impactos evolutivos del trauma, específicamente al cerebro. En útero, en el desarrollo temprano, hay una neurogénesis, es el momento en el que se está formando el cerebro, el cuerpo se está formando. Todos los químicos que están dentro de la madre van directamente al niño. Así es que yo tengo un niño que está dentro del útero, tiene todos estos estresores externos que suceden en la casa. No voy a los controles, no como lo que debo comer, no me estoy cuidando. Todos esos estresores externos inundan el sistema y hay un estrés tóxico que cubre a ese niño en útero. Lo que significa, por ejemplo, cuando uno piensa acerca de embarazos difíciles y nacimientos difíciles, eso puede significar que esa madre ha debido tener un embarazo de 9 meses. Pero en el 4.º mes, en el 5.º mes, nace ese bebé debido al estrés. Y luego esto es lo que le sucede. Y este es solo un ejemplo. Quiero que sigan pensando en esos 120.000 niños que están en bienestar. Que ni siquiera piensen en los niños que ni siquiera han llegado al mundo. Esos 120.000 antes de llegar al mundo. Ese niño nace en un embarazo de 5 meses. ¿Qué sucede con esos niños? Se van a la unidad de cuidados intensivos para que tengan un nivel intensivo alto. Aunque esos sean procedimientos para salvarle vidas, es un niño que está en una incubadora, está canalizado, tiene oxígeno en la boca y el bebé tiene unos pulmones que no pueden funcionar solos porque no se han desarrollado completamente. Hay profesionales médicos que entran y la gente simplemente mira al bebé que está metido entre la incubadora a través del plástico o del vidrio. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque uno tiene esa experiencia, esa vivencia, y luego tiene y por otro lado está la situación óptima. Los padres, y si ustedes no son padres, pero conocen niños, esto es lo que sucede en una situación normal. Cuando no hay estrés, no hay estrés tóxico, no hay trauma o esta experiencia traumática de un nacimiento prematuro. Lo que sucede es que los bebés nacen en situaciones óptimas. El bebé dura 9 meses en útero, nace. ¿Y qué hace el doctor apenas nace el bebé? Apenas sale. El bebé dice, tome papá, coja su bebé. Entonces, cuando mi hija, yo tengo una hija de 2 años y otra de 5. Cuando mi hija de 5 años nació, mi esposa le hicieron una cesárea. ¿Se acuerdan de lo que les dije? No solo lo impacta a uno y a los niños, sino a uno mismo también. Así es que mi niñita tenía estrés, tenía un ritmo cardíaco alto y había que sacarla, así es que había que hacer una cesárea a mi esposa para sacar a mi bebé. Nuevamente, un procedimiento que salva la vida, pero así no estamos diseñados biológicamente. Nuestros cuerpos no están diseñados así. Pasar por el canal del parto es una experiencia importante. Pero entonces el doctor me dice, tome, tenga su bebé. ¿Y qué hace uno? Esto. ¿Y luego qué hago? ¿Como papá o como mamá? Después de eso, lo empiezo a ver, a mirar a este bebé tan dulce. Lo sonrío. Lo miro a los ojos. Y él oye el latido del corazón del papá. El bebé siente la vibración de la voz del papá.
que le está diciendo, ay, eres divina, te pareces a tu papá. ¿Sí o no? Quiero que ustedes tengan ese momento presente. Piensen en eso porque esto es crítico en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Esa experiencia con mi hija, la experiencia del niño que está en una incubadora que describí ahorita con un antecedente traumático, les hace falta esto. Muchos de esos 120.000 niños que están siendo atendidos por bienestar de pronto nunca han recibido esto o fue interrumpido en el camino. Así es que cuando yo hablo con el fin de dar un sanamiento profundo, tiene que ser a través de relaciones. En nuestro sistema de cuidado tenemos que encontrar la forma de establecer las relaciones. Puede ser un niño de 2 meses, de 12, de 16, de 18, de 22, o incluso uno de esos padres o madres de lugares difíciles en un origen complejo. ¿Cómo les damos eso si ellos nunca se lo han dado? ¿Tiene sentido lo que les digo? Así es que embarazos difíciles, nacimientos difíciles, hospitalización temprana, el abuso y la negligencia, el abandono. Con mucha frecuencia nosotros hablamos acerca de abuso y abandono, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abandono, negligencia física, negligencia emocional. Hablamos de eso en el día a día en nuestros trabajos, lo cual debemos hacer, pero yo los reto y los aliento a que ustedes piensen acerca de esos factores de riesgo, los 3 primeros. Porque lo que eso significa en tiempo real es que yo trabajando en la institución y empiezo a aprender sobre trauma, cambia las decisiones que yo tomo para mis niños que están bajo mi cuidado. Lo que significa que, voy a usar el ejemplo de la escuela. Cuando voy a la escuela, les voy a mostrar esto. Voy a saltar un poquito y les voy a mostrar una imagen. Lo que significa es que cuando yo voy a la escuela o en el hogar sustituto o si estoy hablando con los padres biológicos o cuando soy parte del equipo legal y estoy tomando decisiones acerca de este niño, sobre este niño, digamos un niño de 10 años, o si yo soy un juez y estoy tomando una decisión sobre la familia, o si soy una psicólogo, un trabajador social y estoy tomando decisiones, tengo que tener presente si comprendo que el niño estaba teniendo unos comportamientos muy complejos. Tengo que pensar si necesitamos responder y hacer un plan para satisfacer esas necesidades. Pero esto es lo que tenemos que pensar. Si uno desarrolla lo que nosotros llamamos el plan tradicional para satisfacer las necesidades de ese niño, lo que significa, para darles un ejemplo, que ese niño que tiene problemas de comportamiento en la casa, en la escuela, el enfoque tradicional es que el padre sustituto llama a la trabajadora social, el equipo legal dice, estamos teniendo toda esta cantidad de dificultades y la decisión para este niño es... La solución es, mandémoslo a otra institución. Eso es aún más restrictivo. En contraste, podemos pensar, bueno, ese plan para otro sitio puede funcionar con un niño que tiene, entre comillas, una vida normal, una experiencia saludable de vida sin trauma, pero necesitamos pensar en hacer planes con bases en este cerebro que tenemos acá, porque lo que vemos aquí en estas 2 pantallas estos son 2 cerebros diferentes de niños de 3 años. El niño de 3 años a la izquierda, como ya les dije, no tuvo ningún trauma, ninguna experiencia horrible en el pasado. El niño que está en la derecha ha experimentado un abandono extremo. Yo creo que este niño, con base en el artículo que vino, me parece que estaba en un orfanato ruso.
y experimentó un abandono extremo, que quiere decir que, por ejemplo, el niño desde el nacimiento va a estar en su cunita, acostado en la cunita, y el bebé llora, el cuidador viene y le mete el tetero en la boca, y luego se va y no vuelve hasta dentro de 7 horas. Eso quiere decir que en esas 7 horas el bebé llora una y otra vez, tiene un bebé que se orina, que está lleno de heces, que tiene hambre, que está necesitando la relación y nadie viene a atender ese llamado. Eso quiere decir que a través del tiempo, cuando mi cerebro experimenta el trauma, y tiene la respuesta ante el trauma y las decisiones que se toman que no son con base en ese estudio de los traumas, va a tener este resultado. Si ustedes ven estas imágenes, ¿ven una diferencia muy grande entre estos dos cerebros? Sí, ¿cierto? Nuevamente aquí el reto es cómo desarrollamos planes y tomamos decisiones con base en el cerebro que vemos aquí a la derecha, para apoyar a nuestros niños que están bajo nuestro cuidado. Me voy a devolver a los factores de riesgo. Abuso, abandono, traumas provocados por el hombre, desastres naturales. Vamos a hablar de los huracanes, los tsunamis, las bombas en los carros. En agosto me encontraba en Ruanda y allá tuvimos a la gente en Ruanda. Están haciendo trabajo sobre trauma informado. Y cuando hablamos de los traumas provocados por el hombre, una de las cosas que una vez más realmente tuvo un impacto sobre mi corazón es que yo estaba hablando con un señor de 36 años. Y este es un señor, él era la guía de nuestro viaje y en un momento, entre más tiempo pasábamos juntos, más cómodos nos sentíamos y entonces él empezó a compartir historias y empezó a hablar acerca de la edad de 10 cuando sucedió el genocidio y cuando él estaba, cuando empezaron los ataques contra los Tutsis y hubo una gran matanza, una carnicería. Mataron muchísima gente, generaciones de familias fueron asesinadas. Y él me contó acerca de cómo ese trauma provocado por el hombre le ha cambiado, lo ha cambiado a él como persona. Y en 4 meses de pronto ya de pronto nació el bebé, pero en 4 meses estaba listo para, bueno, su esposa iba a tener un bebé dentro de 4 meses. Y él ahora tenía que pensar cómo ese trauma, esa masacre me ha impactado a mí. Y aun cuando yo salgo a la comunidad y hago visitas domiciliarias y enseño TVRI a las familias y a los niños que están viviendo en el hogar a través de todos los pueblos de Ruanda, todavía tengo que entender el impacto de ese trauma que me sucedió a mí y cuando tenía 10 y cómo me afecta hoy cuando yo tengo la conversación con esta señora que está enfrente mío, con este niño que está enfrente mío. Ellos tienen los efectos del sistema. Después tenemos los efectos del sistema. Entonces esto es un ejemplo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que yo he experimentado. Un niño de 10 años viene a nuestra institución y cuando llega a nuestra puerta, le vamos a dar un sitio para que él viva. Tenemos 16 sitios para que él viva. ¿Cuántas personas de ustedes han vivido aquí en esta sala? Han vivido en 16 sitios diferentes a la edad que tienen hoy. Yo me puedo imaginar en su ciclo de vida, yo he estado en 10 sitios diferentes. Ahora piensen en esto, en la relación. Lo que esto quiere decir es que yo voy a un hogar
trato de confiar en usted, que trato de crear una relación con usted y después cuando ya expreso mi verdadero ser que sale como la forma de comportamientos retantes, entonces me envían a otro sitio. Y luego llego al segundo lugar, trato de conectar y confiar, porque acuérdense que me sacaron de mi familia debido a la relación que no era tan buena. Entonces, dentro de mi corazón, muy profundamente, yo estoy necesitando esa relación como este niño chiquitico. Pero cuando voy al sitio número 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al sitio 16, le voy a decir que voy a hacer, cómo hacer para ser rechazado. Entonces, ¿cómo me puedo sentir seguro si ya me ha mandado a 16 sitios? Eso quiere decir cómo puede calmarse mi estrés con base en mi historia, cómo me calmo y cómo me siento seguro, cómo puedo confiar en usted como el adulto, la persona que toma las decisiones enfrente mío. ¿Cómo puedo hacer eso si he tenido todas estas experiencias una y otra vez? No puedo. Entonces, si no puedo confiar en usted, no me puedo sentir seguro. Adivine qué es lo que no puedo hacer ahora. Tampoco me puedo conectar con usted. Porque nadie que está aquí en esta sala tiene una relación con nadie que no confía, en quien no confía y con quien no se siente seguro. ¿Por qué son estos factores importantes? Estos factores de riesgo son importantes porque la investigación nos muestra que el trauma cambia el cerebro, cambia el cuerpo, cambia la biología, cambia el sistema de creencias y finalmente nos cambian los comportamientos. ¿Con qué frecuencia, sin importar cuál es su rol en su trabajo, no importa si usted trabaja directamente con niños o en el ICBF o en una posición de liderazgo, con qué frecuencia usted escucha acerca de comportamientos retantes en esos niños, en esos 120,000 niños? ¿Cuántas veces escucha que ellos presentan comportamientos desafiantes? Estoy seguro que lo oyen con frecuencia, lo oyen todo el tiempo, ¿cierto? Recuerden la pregunta que les hice antes. ¿Ustedes entienden el impacto del trauma complejo? Porque una persona que entiende el impacto que tiene el trauma complejo puede entender que el trauma no solamente afecta el comportamiento solamente. Hay otras 4 cosas que están ahí subyacentes. El cuerpo. Vamos a hablar. No, primero hablemos del cerebro. Les voy a mostrar una ayuda visual. Imagínense un niño. Nosotros tenemos lo que se llama el cerebro superior, que es el del funcionamiento ejecutivo, que se trata del pensamiento, el aprendizaje, las planeaciones, todas las cosas que deseamos para nuestros niños y nuestros padres. Y luego tenemos lo que se llama el cerebro inferior. Y esto es lo que pasa. Les voy a dar una analogía. Entonces piensen acerca de la historia que sucede de trauma, la historia de trauma que pasa una y otra y otra y otra vez, que quiere decir que yo soy un niño de 10 años que estoy en una casa y estoy siendo abusado sexual y físicamente y me ha pasado esto durante los últimos 7 años todos los días. Esas experiencias de trauma inundan mi sistema de estrés. La parte inferior del cerebro, que está diseñada para una situación óptima, es un componente que nosotros llamamos la médula, la amígdala, que nos permite ayudar a todos, mantenernos en alerta y observar, buscar, tener cuidado con el peligro. ¿El tráfico es un problemita aquí en Colombia? ¿Sí? Ok.
He oído a alguien dijo esta mañana que sí, que le tocó caminar porque el tráfico era un problema. Entonces, que piensen en esto. Ustedes están manejando para llegar acá y a medida que manejan a través de una intersección, cruzan una intersección, se les acerca un camión grande que viene a toda velocidad y casi le pega a usted. Entonces usted frena violentamente, de pronto grita. ¿Usted sabe qué parte de su cerebro fue la que le alertó para que se detuviera? Sí, el cerebro inferior. Sí. El cerebro inferior dijo, cuidado, peligro, 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 pare, pare, pare. Esto es lo que usted no hizo. Aquí está lo que usted no hizo. Nada de esto. El gran vehículo, ese camión casi le pega y usted no hizo nada de esto. Usted no dijo, bueno, voy a pensarlo. Voy como a 55 millas por hora. Si me detengo exactamente en este instante, de pronto no me golpean. ¿Cierto? Usted no utilizó sus funciones ejecutivas para empezar a planear y organizar cómo va a ejecutar la acción. Usted no hizo eso. En su cerebro inferior automáticamente hizo boom. Responde. Y luego, después de que casi un camionzote la golpea, ¿cómo se siente la adrenalina, el estrés en su interior? Su estrés ha aumentado, ¿cierto? Quiero que piensen en esto. Esos 120,000 niños y los padres de esos niños viven en este cerebro inferior 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Darren? Esto es lo que significa. Ya les voy a contar. Sí, queremos llevarle una profunda sanación a nuestros niños, tenemos que aprender cómo, sin importar el rol o la posición que tengamos, tenemos que empezar a pensar y a tomar decisiones con base en cómo voy a calmar, cómo voy a regular, cómo voy a apoyar ese cerebro inferior, cómo voy a bajar el sistema de estrés de ese niño, de esta mamá, de este papá, de este personal, de esta persona que trabaja en la institución, cómo voy a hacer esas cosas en mis prácticas, en mis políticas, en mis procedimientos y en mis interacciones diarias. ¿Cómo lo logro? Porque finalmente yo no voy a... Las personas a quienes estoy atendiendo no voy a poder planear, regular, razonar y tomar decisiones, utilizar ese cerebro superior, no lo voy a poder. Si usted no calma ese cerebro inferior, va a tomar esas decisiones y los esfuerzos con base en ese cerebro inferior. No espere que ellos piensen y que sus comportamientos cambien. Nada de eso va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a poner en términos prácticos. La mamá, lo sacan de la casa, el niño entra a el cuidado del sistema. En lo que nosotros de pronto estamos comunicando a una mamá es que usted tiene que completar las clases de cómo ser mamá o terapia. Tiene que hacer estas 3 cosas para poder de pronto volver a recuperar a su niño. O de pronto le pide al niño, si usted puede tener estos 3 comportamientos buenos y no herir a las personas con sus palabras y con sus comportamientos, entonces usted puede entrar a un hogar sustituto o puede volver a su familia biológica o de pronto lo adoptan. Yo puedo
pedir de esa lista, pero ya que estoy informado sobre el trauma, con base en lo que estoy oyendo, si yo le doy esa lista al niño sin ningún recurso para que lo apoye, sin estar informado en el trauma, nada va a cambiar. ¿Cómo impacta el trauma la biología? Les voy a mostrar eso brevemente. Estaba hablando con el doctor Leo anoche. Él es un experto en epigenética. Y hay mucha investigación e información acerca de la epigenética. Y yo solamente quiero decir esto, porque la epigenética, y hablando de los genes y el ADN, es un tema bastante complejo, ¿cierto? Pero lo que ya saben, con base en la investigación, es que mi tatarabuela puede haber experimentado el trauma. Y debido a ese trauma y a esas experiencias repetidas, esas experiencias no cambian la estructura del ADN de los genes, pero sí cambia la manera en que ellos se expresan. Que cuando ellos se expresan haciéndolo con base en el pasado y uno lo ve esas expresiones en los comportamientos de la vida diaria. Y lo que nosotros ahora sabemos es que eso termina siendo pasado de una generación a la otra generación, a la otra generación, a la otra generación. Lo que me lleva a esto, algo para pensar. Si pensamos la biología, el cuerpo, nosotros también tenemos que pensar en cómo el trauma tiene un impacto sobre el cuerpo. Un ejemplo es a través de lo que se llama el estudio ACEs, las experiencias de la infancia temprana. Yo sé que no se alcanza a leer acá, pero les voy a contar de qué se trata. Entonces, un par de doctores en California hicieron un estudio y reclutaron más o menos 17,000 personas de clase media que recibían que habían recibido algún tipo de educación universitaria. Y les hicieron unas preguntas acerca de la salud física, les hicieron preguntas acerca de su salud mental y también les hicieron preguntas acerca de las experiencias adversas y traumáticas que de pronto ellos sufrieron en su pasado cuando eran niños. Y ese es un grupo de preguntas. Y me parece que las preguntas las tienen ustedes en su librillo, en la página 41 de su libro. Ahí están las preguntas. Entonces, si se pueden imaginar responder preguntas sobre, como niño, cuando era un niño, ¿se vio expuesto a violencia intrafamiliar? Tuve un papá que abusaba del alcohol o las drogas, un papá que estuvo encarcelado, si tuve abuso físico o abuso sexual, y la lista continúa. Y lo que encontraron, por ejemplo, a medida que esos 17,000 personas contestaron estas preguntas, ellos pudieron suministrar un puntaje As, lo que quiere decir, por ejemplo, cuando yo mismo tomé esta prueba, recibí 4 Ases. Y lo que esto quiere decir, y quiero compartir con ustedes un ejemplo personal. Lo que eso quiere decir, y hasta cuando yo no fui informado sobre el trauma, no tenía ni idea de esto, realmente esto me dejó sorprendidísimo. Lo que quiere decir esto es que Darren, cuando era un niño, mi mamá se casó y se divorció una vez, se casó y se divorció una segunda vez. Y en el segundo matrimonio había mucha violencia intrafamiliar en el hogar. Entonces, si me preguntan hoy,
Si me piden que les dé una descripción de una celebración de cumpleaños, desde que yo era un niño pequeño hasta que cumplí los 20, no tengo ningún recuerdo de eso. Pero si me preguntan más o menos alrededor de 5 años, la edad de 5 años, acerca de la violencia que se desarrollaba en mi casa durante ese segundo matrimonio, Darren les puede contar todo. Me acuerdo como si hubiera pasado ayer. Estaba sentado dentro del closet, en el piso. Mi hermana, que en ese momento tenía 8 años, me está abrazando y yo estoy llorando y tengo lágrimas que salen de mis ojos. Y oigo los platos que se rompen en la cocina, oigo las personas gritan y oigo que la gente está peleando. Si me preguntan una buena experiencia de un cumpleaños, no les puedo decir. Pero si me preguntan sobre esa experiencia cuando yo era niña, les puedo dar muchísimos detalles. Con base en esas experiencias, esa experiencia quiso decir que Darren va a ir a vivir con su abuela. Él va a volver a la casa. Esas experiencias volverían a suceder y entonces se devolvía para la abuelita. Se volvía a la casa de otros miembros de la familia, a otra casa de otra familia, y se la pasaba de una casa a la otra hasta que Darren, la abuelita, dijo, no, te quedas acá conmigo. Y yo viví con ella desde que era chiquitico hasta que me fui cuando ya tenía 17 años. Entonces, ¿cómo impacta esto nuestro día actual, hoy, a mí? Porque de lo que yo estoy hablando hoy, esto nuevamente no solamente impacta a los niños, a los padres, sino que los impacta a ustedes también. Entonces lo que quiere decir es cuando yo estoy en el instituto y estoy tomando decisiones acerca de este niño que tengo enfrente, y a medida que estamos implementando los servicios de cuidado de trauma informado, tenemos niños que han pasado de un sitio al otro y al otro porque estamos trayendo una profunda sanación para ellos, y el sitio al que van a ir siguiente va a ser donde sus padres biológicos o a su familia que los va a adoptar exitosamente. Entonces, aun cuando tomamos una decisión acerca de un plan exitoso para que el niño salga del instituto, ¿saben lo que haría Darren? Yo lucharía contra esa decisión. Yo diría, no, este niño de 10 años no tiene que irse a ninguna otra parte. Este es el mejor sitio para ese niño de 10 años. ¿Esa decisión se trataba del niño o se trataba de Darren? Era sobre mí la decisión, porque debido a la inestabilidad en mi vida, yo voy a traer eso a la mesa a medida que tomo decisiones sobre esos niños que están bajo mi cuidado. Entonces, cuando Amanda les hable después de almuerzo, ella nos va a hablar acerca de qué se hace en esas situaciones como profesionales tomando decisiones, pero definitivamente voy a traer mi historia personal a la mesa. La otra cosa con estas experiencias de niñez temprana es entre más haces tenga. Entonces, cuando yo tuve un puntaje de 4, uno empieza a mirar cosas como temas físicos, como enfermedades cardíacas, el cáncer, la obesidad. Uno empieza a mirar cosas de la salud mental como el abuso de drogas y alcohol, actividad sexual. Entre más suba ese puntaje, más aumenta la actividad sexual. Entonces piensen en esto, ese niño que tiene una historia de ser abusado sexualmente, con base en lo que sabe, no es una sorpresa que ese niño continúe a mostrar la parte sexual como un comportamiento. Entonces, ¿cómo se relaciona esto cuando pensamos en la foto sistémica? La manera en que se relaciona es que si el estrés del trauma en el cuerpo, en la biología, el cerebro, continúa sin ser abordado,
Lo que sucede aquí es que tenemos a ese niño de 10 años que continúa actuando sexualmente, sigue teniendo estrés. Tenemos a un niño de 10 años que cumple 15 y ahora ese niño de 10 años está interesado en drogas y alcohol y ahora ese niño de 10 años continúa a tener comportamientos sexuales, altamente sexuales, ya tiene 15. Y ahora ese niño de 15 años cumple 17 y este niño de 17 sigue actuando sexualmente y después le pegan una enfermedad transmitida sexualmente y necesita ayuda de salud y entonces eso cuesta dinero. Y después tenemos a ese niño a los 17 o a los 18 que continúa usando drogas y alcohol y teniendo comportamientos altamente sexuales y ahora es un adulto y tiene un bebé. ¿Y qué pasa? Tenemos este círculo vicioso de trauma y estrés tóxico que sigue sin ser abordado. ¿De quién es el trabajo? ¿Quién es la responsabilidad de abordar eso? Es responsabilidad de todos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos hacer este trabajo y ayudar a los niños y a las familias con experiencias traumáticas. No es solamente una organización, no es solamente una persona, es la comunidad. Lo dijeron esta mañana en el panel. Es la responsabilidad de todos nosotros. ¿Podemos por favor pasar? No, realmente. Vamos a tomar un descansito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar un descanso de 15 minutos y en 15 minutos nos volvemos a ver y yo voy a continuar hasta la segunda parte de mi sesión. Muchísimas gracias.